Hey, ¿qué pasa mi gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal y como siempre, y no me cansaré de repetirlo, muchísimas gracias por estar ahí un domingo más. Hoy, como habéis podido ver en el título, por fin traemos al canal esta lente de la marca Viltros, este 24 milímetros con una apertura de f1.8. Un objetivo que ya habréis visto en mi cuenta de Instagram, que por cierto, si no me sigues, estás tardando en ir abajo, pinchar en el enlace y darle a seguir. Como comentaba en Instagram, durante estos días de atrás, en vacaciones, ya he colgado algunas fotografías que he realizado con esta lente. Y bueno, para no traeros la típica review, ¿no? de características que podemos tener de la lenta, que ya habrá muchísimas por la red, con la construcción, todos esos datos técnicos que no a todos muchas veces nos interesan porque al final nos lían un poquito en la cabeza. Lo que he querido hacer es probarla, estar un par de semanas con esta lente, hacer fotografías de todo tipo y luego traeros aquí pues una opinión sincera, ¿no? de lo que os puede aportar, como os digo, esta lente de la gente de Viltros. Antes de nada, agradecer, como os digo, a la familia de Viltros que han tenido la amabilidad de mandarme esta lente para poder probarla con mi cámara, con la Sony Full Frame, la Sony A7 III, perdón. Y la verdad es que, de verdad que muy agradecido por darme la oportunidad de poder probar sus lentes y trabajar con ellos. Como os digo, no quería hacer una review normal, quería hacer algo diferente y sobre todo enseñaros las fotografías que he podido realizar estos días y contaros, como os digo, mi opinión. ¿Qué nos encontramos en la caja? Lo primero, pues bueno, una vez que abrimos la caja, ¿vale? Que yo ya lo tengo todo fuera, viene ahí acolchadito todo muy bien. Nos encontramos con esta bolsita, ¿vale? Esta bolsita para llevar nuestra lente, que bueno, la verdad que está muy apañada. Y para llevar las cosas recogidas en nuestra mochila, pues viene muy bien para darle ese extra de protección a nuestras lentes, ¿no? Porque una vez llevada la pueden meter aquí dentro y bueno, aquí vamos a evitarla que coja polvo, tierra y demás, ¿no? Entonces, una bolsita muy interesante que viene dentro de la caja. Y bueno, dentro de la caja también, por supuesto, pues tenemos la lente, ¿no? Esta lente que, como veis, muy pequeñita, tiene una altura de unos 8 centímetros realmente, o sea, no es una lente nada grande y tampoco nada pesada. Estamos hablando que son unos 340 gramos lo que pesa la lente. Lo más importante de esta lente y con lo que realmente quiero que os quedéis es con el precio. La página web de Viltros, si no recuerdo mal, está en $370, si no recuerdo mal. De todas maneras, os estaré poniendo por aquí seguramente la página y enlace que vais a tener abajo. Con lo cual, estamos hablando de una lente que es completamente, o sea, que tiene conexión completa con la cámara. Tenemos un enfoque automático, tenemos el diafragma, lo podemos controlar también desde la cámara, con lo cual con ese precio ya fijaros la cantidad de cosas que vamos a tener en la lente, ¿vale? En cambio aquí tenemos, como veis aquí, en la anilla del diafragma, ¿vale? Que podemos ir cambiando el diafragma, tenemos la parte que pone A, que es automático, ¿vale? Si la dejamos en automático vamos a poder gestionar el objetivo directamente desde la cámara. El anillo de la lente son 55 milímetros, ¿vale? Para el tema de filtros y demás, que lo sepáis, 55 milímetros, es un diámetro pequeñito, con lo cual también es un plus para que esos filtros salgan también algo más económicos. Y luego en la parte de atrás, pues bueno, tenemos, como veis aquí, la entrada de USB-C para poder actualizar el firmware del objetivo. Y como veis tenemos aquí todas las conexiones con la cámara. Deciros que no es un objetivo que esté sellado, ¿vale? Así que hay que tener cuidado con el tema de la lluvia y demás. Y poco más que contaros así un poco de la construcción, ¿no? Es un objetivo que se le ve, pues bueno, con una construcción muy sólida y bueno, que a falta de tener esa resistencia al polvo y al agua, nos encontramos con una lente bastante bien construida. Aquí, como veis, vamos a quitar la tapa, tenemos el parasol, ¿vale? Que tampoco es muy grande, se nos queda una lente bastante reducida. Y esto, acompañado al tamaño de nuestra Sony, pues va a hacer un combo bastante interesante si queremos llevar poco peso en nuestra mochila. Una vez que hemos visto el precio, sí que quiero deciros, gente, una cosa muy importante, ¿vale? Este tipo de lentes, ¿vale? Este tipo de lentes, y aquí a lo mejor la gente de Viltros me da un capón, yo no las veo hechas para ser nuestras lentes principales, ¿vale?
Yo esta lente low cost la veo para momentos esporádicos, ¿no? Imaginaros que grabáis muy de vez en cuando vídeo y queréis tener una lente versátil, una lente cómoda para grabar esos tipos de vídeos, a lo mejor en una fiesta de cumpleaños, unas vacaciones y demás, pues es una lente muy interesante. Imaginaros que no hacéis nocturnas, nunca hacéis nocturnas, pero tenéis ese gusanillo de vez en cuando vais de vacaciones y demás, hacer una fotografía nocturna, ¿no? Y claro, no tenéis lente porque vosotros sois de retrato o sois de fauna y demás. Pues bueno, también es una opción para esa fotografía nocturna, como ahora podremos ver en el ordenador. Una lente muy barata que por 350, 370 dólares vamos a poder tener en nuestra mochila, no ocupa nada y nos puede salvar en esas 2-3 ocasiones esas fotos esporádicas que queramos hacer. Pero como os digo, yo no la recomiendo como lente principal, porque ahora veremos algunas cosillas que tiene la lente, pues que bueno, que para ser una lente principal no lo veo. Así que nada, vamos a ir al ordenador y lo que voy a hacer ahora es enseñaros algunas de las fotos que he realizado y así mientras vamos viendo esas fotografías os voy explicando un poquito más cositas sobre este objetivo, tanto sus pros como sus contras, y así os voy dando mi opinión a la vez que vamos viendo las fotillos. Bueno, mi gente, pues ya estamos aquí en el ordenador y vamos a ver una serie de fotografías que he realizado, como os he comentado, a lo largo de estos días. Y bueno, deciros que todas las fotos lo único que tienen son las correcciones de perfil y las correcciones de lente. Y en básicos lo único que he hecho es darle a automático, ¿vale? Para que tengan un poquito de, digamos, revelado de esa luz y veamos un poquito la fotografía. Esta primera, como veis, la hice a mi gato, a Chiwi, sobre todo para comprobar si realmente funcionaba el enfoque al ojo y el seguimiento tanto de personas como de animales. Y como veis aquí, disparando a f1.8, pues tenemos la zona de los ojos completamente enfocada, incluso se me ve a mí ahí reflejado en la pupila del gato. Y luego el resto del gato desenfocado, ¿no? Tenemos aquí ya el morro que se sale de foco y la zona de atrás. Como os digo, funciona muy bien el seguimiento al ojo, así que un punto a favor de esta lente que, como os he comentado antes, por 350, 370 dólares que vale, la tenemos 100% compatible con todas las cositas que traen nuestras cámaras Sony. Luego, como veis aquí en exterior, también hice alguna fotografía, aquí ya disparando a f/8. Y bueno, como veis, la nitidez del objetivo pues es bastante interesante, sobre todo en la zona del centro, ¿no? Luego ya en la zona de las esquinas, como veis, ya pierde un poco, pero aún así la lente se comporta bastante bien, ¿no? Tema de aberraciones cromáticas y demás que podamos tener en la fotografía, a diafragmas más o menos, digamos, entre 5,6 y 9, van a funcionar bastante bien, ¿no? Como veis aquí, pues bueno, apenas tenemos nada de aberraciones, se comporta bastante bien. Sobre todo lo que os digo para el precio que tiene la lente, ¿no? Por ejemplo aquí vamos a poner el archivo directamente del RAW para que veáis cómo no tenemos absolutamente nada de aberraciones cromáticas, y eso el sol estaba entrando por aquí arriba bastante fuerte, ¿no? Luego lo que os digo, le he dado un poco de automático para que se vea un poquito la fotografía y veamos un poquito cómo se recupera información en las sombras y demás, y veáis un poco el archivo, digamos, si no queréis complicaros mucho, ¿vale? Aquí vienen un poco los pros, las pegas de la lente, ¿no? Como os he comentado antes, es una lente para trabajar de manera esporádica, es una lente, digamos, para tenerla de objetivo secundario para 4 fotos esporádicas que queramos hacer, ¿vale? Y sin tener que gastarnos mucho dinero. Porque como veis aquí a f2.8, fijaros la cantidad de viñeteo que tenemos en la fotografía. Es bastante exagerado y hace que en esas aperturas tan grandes, pues bueno, el objetivo no funcione tan bien como debería. Pero como os comentaba, vale 350 dólares y es completamente compatible con las cámaras Sony en cuanto a control de la lente a través de la cámara. Luego la misma fotografía la realizamos a f4 y como veis ya el viñeteo no es tan acusado, ¿vale? Es una fotografía que una vez que le pegamos las correcciones de perfil, pues como veis el viñeteo prácticamente desaparece. Cuando en esta, por ejemplo, incluso aplicando esas correcciones de perfil y aberraciones cromáticas, todavía seguimos teniendo bastante viñeteo en la zona. Seguimos haciendo un poquito de street y bueno, para que veáis aquí, ¿no? La nitidez del objetivo, fijaros que bien se ven los tapones,
la letra de los tapones, los colores y demás. La verdad es que el objetivo, como os digo, a diafragmas intermedios se comporta bastante bien y la calidad de la lente es muy interesante, ¿no? Aquí me puse a hacer lo que os digo, un poquito de street, un poquito de fotografía de recuerdo, ¿no? Que yo creo que es la fotografía para donde esta lente nos puede ser ideal, ¿no? Ese tipo de fotografías en las que nos vamos a hacer un viaje, no nos queremos llevar el equipo fotográfico porque no vamos a salir, vamos en plan familia, pero queremos traernos esas fotos de recuerdo y nuestro móvil, pues las fotografías que hace no nos gusta o queremos, digamos, tener un plus más, ¿no? Pues esta lente ya habéis visto que es muy pequeña, es una lente muy portable y con nuestra cámara Sony, que también es pequeña, pues va a hacer un combo muy liviano y muy compacto a la hora de hacer nuestro viaje y poder hacer fotografías con algo más de calidad y con unos archivos que podamos trabajar luego en edición mucho mejor que con los del teléfono móvil. Como veis aquí dentro del interior del mercado estuve haciendo fotografías también un poquito pues a los puestos, ¿no? Como habéis visto aquí, fijaros aquí, este es el RAW a f5.6, ¿no? Y como os digo, ¿no? Tiene cierto viñeteo que aquí en interior se acusa menos, pero como os digo, la calidad y la nitidez de la lente pues es bastante interesante, ¿no? Fijaros aquí en el centro, una nitidez muy buena. Sí que es verdad que aquí ya en los extremos perdemos cierta nitidez, pero como os digo, son 360 euros de lente, dólares, perdón, y no creo que podamos pedirle mucho más, ¿no? Pero aún así, como os digo, para esas fotografías de recuerdo nos van a venir muy bien. Aquí incluso me puse a hacer algunos retratos robados, gente que había allí, bueno, en este caso mi tío, que estaba allí con nosotros en Chiclana. Y fijaros, ¿no? A una apertura de f2.8 pues tenemos ese efecto bokeh, ese desenfoque en el fondo y nos aísla muy bien ese primer plano. Y como os digo, con una nitidez más que aceptable para este tipo de fotografías, ¿no? Fijaros el detalle, ¿no? En la piel, en la barba y luego ese desenfoque, ¿no? Una fotografía, lo que os digo, muy interesantes por el precio que nos trae esta lente, ¿no? Aquí algunas más, de estas un poquito más de arquitectura, como veis aquí, pues igual, mucha nitidez en el centro. Vamos a poner el RAW para que veáis, esto estaba disparado a f5.6, fijaros que el viñeteo es mínimo, tenemos muy poquito viñeteo, aún así se aprecia un poquito, pero que una vez que cogemos el archivo y le damos un toquecito de revelado, ese viñeteo desaparece. Luego aquí un poquito más de fotografía, digamos, de recuerdo, ¿no? De viaje, por así decirlo, en la que, como os digo, fijaros lo bien que sale la fotografía, ¿no? La nitidez que tenemos aquí en el centro y que aunque, bueno, perdamos un poquito de nitidez en las esquinas, para este tipo de fotografías me parece una lente, como os digo, bastante interesante. Aquí tenemos luego por último otra fotografía en la que también, como veis, pues bueno, mucho detalle en el centro, una nitidez muy buena y luego en las esquinas sí perdemos un poquito, como veis aquí, perdemos un poquito de detalle y demás, pero aún así, como os digo, se comporta fenomenal la lente. Una lente que, como os digo, para este tipo de fotografía de viaje, si no queremos utilizar el móvil, podemos llevar la cámara como cual turista con la correa al cuello. Y con una lente muy baratita de 300 euritos, pues podemos sacarle bastante partido en este tipo de situación. Y luego, aunque esto ya lo veremos en otro vídeo más adelante, grabé un blog haciendo esta circumpolar. Sí que quiero enseñaros un poquito la fotografía que realicé también allí de vacaciones, probándola un poquito de noche, ¿no? Entonces por eso os digo que, bueno, como veis aquí, no pude exponer mucho la fotografía porque teníamos aquí la zona de hoteles, una contaminación lumínica brutal. Aquí, esta zona de aquí, más adelante tenemos Alicante, bueno, por aquí más o menos, y el aeropuerto, con lo cual una cantidad de aviones brutal, pero me animé a hacer una circumpolar para ver qué tal el resultado final. ¿Y por qué os digo qué tal el resultado final? Porque, como veis en pantalla, la fotografía, una vez editada y montada, pues tenemos un resultado más que aceptable. Entonces, por eso os decía que como lente secundaria, imaginaros que vosotros sois de hacer fotografía de fauna, pero siempre os ha picado el poder hacer alguna nocturna alguna vez cuando estáis en algún perdidos en la montaña y queréis hacer una fotografía nocturna, poder traeros a casa pues ese pequeño recuerdo, pero sin que sea vuestro tipo de fotografía principal. Pues como veis tenemos
una fotografía que con unos resultados más que aceptables, unos resultados muy interesantes, y que por el precio de 330 euros vamos a poder tener nuestras fotografías de nocturnas, pero siempre y cuando, como os digo, no sea vuestra lente principal para este tipo de fotografías, porque si no, con vuestra cámara Sony y esta lente no vais a tener unos resultados digamos deseados, ¿no? Si habéis comprado ese tipo de cámara para hacer ese tipo de fotografía, ¿no? Así que va a haber que rascarse más el bolsillo y sacarse una lente de más alta gama para realizar este tipo de fotografía. Pero como os digo, si queréis una o dos fotografías, o 3 o 4 al año, fijaros que el resultado es muy bueno y vamos a tener unas fotografías bastante interesantes. Pero como os digo, esta fotografía la veremos en un siguiente vídeo, en el que os enseñaré dónde hice la foto, el pequeño blog que hice y sobre todo cómo montar esta fotografía y editarla en poco más de 5 minutos. Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os he contado hoy a lo largo del vídeo un poquito mis impresiones. Digamos que si tuviera que decir, ¿recomiendo la lente? Sí, no. Es lo que os he dicho a lo largo del vídeo. Como lente principal, no. Olvidaros de comprar esta lente si la queréis como lente principal para vuestras cámaras Sony Full Frame, ¿vale? No vais a sacar ni de lejos el partido que podéis sacar esas cámaras con este tipo de lente. Ahora, que por ejemplo lo que os digo, no os gusta la fotografía nocturna y queréis tener un angular para poder, pues bueno, algún día que otro hacer vuestra fotografía circumpolar, como hemos visto, una fotografía a la Vía Láctea, o incluso lo que os he comentado, ¿no? Os vais de viaje y no queréis llevaros todo el equipo fotográfico, solo la cámara, una lente, para hacer 4 fotografías, como os digo, de viaje y tener ese recuerdo. Pues sí que es una lente muy interesante, porque como os he comentado, son 370 dólares, es una lente muy barata para todo lo que ofrece, como el seguimiento al ojo, o sea, como las compatibilidades con la Sony del seguimiento al ojo y demás, autoenfoque, tamaño muy pequeño, pesa muy poquito, así que es una lente bastante interesante, pero como os digo, para lente principal, olvidaros. Así que nada, familia, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un fuerte like, ya sabéis que abajo en los comentarios me podéis dejar todo lo que queráis, abajo en la descripción tenéis enlace a la lente, a la gente de Viltrox, a la página web, para que veáis todo lo que nos ofrece, porque no solo trabajan con lentes, tienen cositas muy interesantes. Y lo de siempre, sed buenos, disfrutar de la semana y nos vemos en el siguiente vídeo.